Parte 1. La sucesión de violencias que anteceden al feminicidio. Párrafo 1. El feminicidio no comienza con un golpe ni con un asesinato. Comienza mucho antes, de forma silenciosa y progresiva. Empieza con palabras que hieren, con controles disfrazados de cuidado. Continúa con el aislamiento, la humillación y la desvalorización constante. Muchas veces nadie alrededor percibe la gravedad de lo que ocurre. Otras veces perciben, pero prefieren no intervenir. Así se va construyendo un camino peligroso. Un camino que, si no se interrumpe, puede terminar en la muerte de una mujer. Párrafo 2. Según la abogada Mariana Serrano, especialista en derecho, existe una cadena clara de violencias. Estas violencias no aparecen de manera abrupta. Se instalan poco a poco en la vida de la víctima. Primero viene el miedo, luego el silencio. Después, la normalización del abuso. La mujer comienza a dudar de sí misma. Empieza a creer que exagera o que merece lo que vive. Ese proceso es devastador y profundamente injusto. Párrafo 3. El asesinato rara vez es la primera agresión sufrida por una mujer. Antes hubo gritos, amenazas y empujones. Antes hubo control del celular, del dinero y de las amistades. Antes hubo chantajes emocionales y manipulación constante. Todo eso también es violencia. Todo eso también deja marcas profundas. Sin embargo, muchas de estas agresiones no son denunciadas. Y cuando no se denuncian, el riesgo aumenta. Párrafo 4. La violencia psicológica es una de las más invisibles y peligrosas. No deja moretones visibles, pero destruye por dentro. Rompe la autoestima, la seguridad y la capacidad de reacción. La mujer empieza a sentirse sola incluso estando acompañada. Pierde la confianza en las instituciones y en las personas. El agresor gana poder con cada silencio. Ese poder crece con la indiferencia social. Y ese crecimiento puede ser letal. Párrafo 5. Muchas mujeres permanecen en relaciones violentas por miedo. Miedo a represalias, a no ser creídas, a quedarse sin apoyo. También por dependencia económica o emocional. En muchos casos, el agresor es alguien cercano. Un compañero, un esposo, alguien que alguna vez dijo amar. Esa cercanía hace que la violencia sea aún más compleja. Porque duele, confunde y paraliza. Y porque dificulta romper el ciclo. Párrafo 6. La sociedad tiene un rol fundamental en este proceso. Cuando se minimiza la violencia, se la fortalece. Cuando se dice es un problema de pareja, se legitima el abuso. Cuando se culpa a la víctima, se protege al agresor. Cada comentario que justifica la violencia suma al riesgo. Cada omisión es una oportunidad perdida de salvar una vida. El feminicidio no ocurre en el vacío. Ocurre en un contexto que lo permite. Párrafo 7. Identificar las señales tempranas es clave para la prevención. Cambios de comportamiento, miedo constante y aislamiento son alertas. Las amenazas previas nunca deben ser ignoradas. La violencia suele escalar cuando no hay intervención. Por eso, escuchar y creer a la víctima es esencial. Acompañar sin juzgar puede marcar la diferencia. Muchas vidas podrían salvarse con una acción oportuna. El silencio, en cambio, puede ser fatal. Párrafo 8. Mariana Serrano sostiene que el feminicidio es evitable justamente por esta razón. Porque hay señales previas claras. Porque existe una progresión identificable. Porque no es un hecho repentino ni imprevisible. Es el resultado de fallas acumuladas. Fallas en la protección, en la escucha y en la acción. Entender esta cadena es el primer paso para romperla. Y romperla es una urgencia social. Párrafo 9. Cuando una mujer denuncia y no recibe respuesta, el peligro se multiplica. La falta de protección refuerza el poder del agresor. La víctima queda expuesta y vulnerable. Muchas veces, después de denunciar, la violencia se intensifica. Por eso, la prevención no puede quedarse solo en el discurso. Necesita acciones concretas y rápidas. Cada denuncia ignorada es una advertencia.
Y cada advertencia desatendida puede terminar en tragedia. Párrafo 10. Comprender que el feminicidio es la etapa final de una cadena de violencias cambia todo. Cambia la forma de mirar el problema. Cambia la responsabilidad de la sociedad y del Estado. No se trata solo de castigar después de la muerte. Se trata de actuar antes, cuando aún hay tiempo. De proteger cuando aún hay vida. De intervenir cuando aún hay esperanza. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Suscríbete al canal y deja tu like para que este mensaje llegue a más personas. Parte 2. El feminicidio como un crimen que puede evitarse. Párrafo 1. Hablar del feminicidio como un crimen evitable no es minimizar su gravedad. Al contrario, es asumir la responsabilidad de prevenirlo. Significa reconocer que existen oportunidades claras para intervenir antes del desenlace fatal. Cuando entendemos que hay señales previas, también entendemos que hay margen de acción. La violencia no aparece de forma repentina. Se construye con el tiempo, con omisiones y silencios. Por eso, prevenir no es una idea abstracta. Es una obligación concreta. Párrafo 2. La abogada Mariana Serrano afirma que prevenir el feminicidio es posible si se actúa a tiempo. Para eso, es fundamental dejar de tratar cada agresión como un hecho aislado. Cada amenaza, cada golpe y cada humillación forman parte de un mismo proceso. Cuando las instituciones no conectan estos hechos, fallan en la protección. El agresor sigue avanzando. La víctima sigue quedando sola. Y el riesgo se vuelve cada vez mayor. Párrafo 3. Uno de los mayores obstáculos para la prevención es la normalización de la violencia. Muchas mujeres crecen escuchando que los celos son amor. Que el control es cuidado. Que el maltrato es algo que se debe soportar. Estas ideas se arraigan profundamente y dificultan la denuncia. Cuando la violencia se normaliza, deja de verse como una amenaza. Y cuando deja de verse como una amenaza, se vuelve invisible. Esa invisibilidad mata. Párrafo 4. Prevenir también implica escuchar activamente a las mujeres. Creer en sus relatos sin exigir pruebas imposibles. Entender que denunciar es un acto de valentía. Muchas mujeres piden ayuda varias veces antes de ser escuchadas. En ese recorrido, se desgastan emocionalmente. Algunas desisten. Otras no llegan a tiempo. La prevención empieza cuando la palabra de la mujer tiene valor. Cuando su miedo es tomado en serio. Párrafo 5. La educación cumple un papel central en la prevención del feminicidio. Enseñar desde edades tempranas qué es la violencia de género es fundamental. Identificar conductas abusivas puede salvar vidas. Promover relaciones basadas en el respeto y la igualdad es una forma de prevención real. La educación no solo forma individuos. También transforma culturas. Y sin transformación cultural, la violencia seguirá repitiéndose. Párrafo 6. Otro factor clave es el acceso a redes de apoyo efectivas. Cuando una mujer sabe que no está sola, el riesgo disminuye. Familias, amistades, organizaciones y comunidades pueden ser una barrera contra la violencia. El acompañamiento reduce el aislamiento impuesto por el agresor. Además, fortalece la capacidad de decisión de la víctima. Prevenir también es sostener. Es acompañar sin juzgar. Es estar presentes cuando más se necesita. Párrafo 7. La prevención requiere respuestas rápidas y coordinadas. No basta con recibir una denuncia. Es necesario actuar de inmediato. Medidas de protección tardías pueden ser inútiles. El tiempo, en estos casos, es un factor crítico. Cada día sin protección es una oportunidad para el agresor. Por eso, la prevención exige eficiencia institucional. Exige prioridad política. Exige compromiso real. Párrafo 8. Mariana Serrano destaca que muchos feminicidios podrían evitarse con medidas simples pero firmes. Alejamiento efectivo del agresor, monitoreo de riesgos y acompañamiento constante. Estas acciones salvan vidas cuando se aplican correctamente. El problema no es la falta de leyes. Es la falta de implementación. La distancia entre lo que existe en el papel y lo que ocurre en la realidad es mortal.
Párrafo 9. También es importante comprender que prevenir no es responsabilidad exclusiva del Estado. La sociedad tiene un rol activo. Vecinos, compañeros de trabajo y amigos pueden intervenir. Denunciar una situación de riesgo puede marcar la diferencia. No mirar hacia otro lado es un acto de humanidad. El feminicidio no es solo una tragedia individual. Es un fracaso colectivo. Y como tal, debe ser enfrentado colectivamente. Párrafo 10. Reconocer que el feminicidio puede evitarse es un llamado a la acción. No es una frase optimista sin fundamento. Es una conclusión basada en hechos, estudios y experiencias reales. Cada mujer protegida a tiempo es una prueba de ello. Cada vida salvada confirma que la prevención funciona. Pero solo funciona cuando se actúa. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Suscríbete al canal y deja tu like para que este mensaje llegue a más personas. Parte 3. El papel del Estado y sus fallas en la protección de las mujeres. Párrafo 1. El Estado tiene una responsabilidad central en la prevención del feminicidio. Cuando una mujer denuncia violencia, espera protección inmediata. Sin embargo, en muchos países de América Latina esa respuesta no llega a tiempo. La burocracia, la falta de recursos y la descoordinación institucional generan vacíos peligrosos. En esos vacíos, el agresor actúa. Cada demora aumenta el riesgo. Cada trámite innecesario expone a la víctima. La protección tardía, en estos casos, puede equivaler a no proteger. Párrafo 2. Mariana Serrano señala que uno de los mayores problemas es la fragmentación del sistema. Policía, justicia y servicios sociales muchas veces no se comunican entre sí. Las denuncias quedan aisladas en expedientes separados. El historial de violencia no se conecta. Así, el riesgo real no se evalúa correctamente. El agresor aparece como alguien sin antecedentes. La víctima vuelve a quedar sola. Esta falta de integración institucional es una falla grave y repetida. Párrafo 3. Las medidas de protección, cuando existen, no siempre se cumplen. Órdenes de alejamiento sin control efectivo no protegen. Botones de pánico que no funcionan no salvan vidas. Refugios insuficientes dejan a muchas mujeres sin salida. El problema no es solo la ausencia de políticas. Es su aplicación deficiente. Sin seguimiento, las medidas se vuelven simbólicas. Y la violencia continúa avanzando sin obstáculos reales. Párrafo 4. Otro punto crítico es la falta de capacitación de los funcionarios. Muchas mujeres son revictimizadas al denunciar. Se duda de su palabra. Se minimiza su miedo. Se les pide que esperen o que regresen después. Ese trato desanima y pone en peligro. La falta de perspectiva de género en el sistema estatal reproduce la violencia. Un Estado que no escucha también agrede. Y esa agresión institucional tiene consecuencias fatales. Párrafo 5. El acceso desigual a la justicia es otra barrera importante. Las mujeres en zonas rurales o en situación de pobreza enfrentan más obstáculos. Distancias, costos y desconocimiento limitan la denuncia. En muchos casos, no hay comisarías especializadas ni apoyo psicológico cercano. La protección se convierte en un privilegio. Pero la vida no debería depender del lugar donde se vive. El Estado debe garantizar igualdad real en el acceso a la protección. Párrafo 6. La impunidad también alimenta el feminicidio. Cuando los agresores no son sancionados, el mensaje es claro. La violencia parece permitida. La reincidencia se vuelve frecuente. Las víctimas pierden confianza en el sistema. El miedo aumenta. La prevención se debilita. Un Estado que no castiga la violencia contribuye a su repetición. La justicia lenta o inexistente también mata. Párrafo 7. Invertir en prevención requiere voluntad política. No basta con discursos en fechas conmemorativas. Se necesitan presupuestos reales y sostenidos. Refugios, programas de acompañamiento y equipos especializados cuestan recursos. Pero no invertir cuesta vidas. Cada recorte en políticas de género tiene un impacto directo. La prevención no puede depender de gobiernos de turno.
Debe ser una política de Estado permanente. Párrafo 8. Mariana Serrano insiste en que el fortalecimiento institucional es clave. Sistemas de alerta temprana, evaluación de riesgo y seguimiento constante funcionan cuando se aplican bien. Existen modelos exitosos en distintos países. El problema no es la falta de conocimiento. Es la falta de decisión para implementar lo que ya se sabe que funciona. El Estado no puede seguir reaccionando solo después de la tragedia. Párrafo 9. La protección de las mujeres no puede ser parcial ni intermitente. Debe ser integral y continua. Desde la primera denuncia hasta la reconstrucción de la vida de la víctima. El Estado debe acompañar todo el proceso. No solo intervenir en el momento de la crisis. La prevención real implica presencia constante. Implica cuidado sostenido. Implica asumir que la violencia de género es una emergencia social. Párrafo 10. Cuando el Estado falla, el riesgo se multiplica. Pero cuando actúa con rapidez y compromiso, salva vidas. Reconocer estas fallas no es atacar a las instituciones. Es exigir que cumplan su función. La prevención del feminicidio depende, en gran parte, de un Estado fuerte, sensible y eficiente. Y exigirlo también es una forma de protección. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Suscríbete al canal y deja tu like para que este mensaje llegue a más personas. Parte 4. La inversión en la seguridad de las mujeres. Párrafo 1. Invertir en la seguridad de las mujeres no es un gasto innecesario, es una medida urgente de protección de la vida. Cuando el Estado destina recursos a la prevención, reduce riesgos reales y concretos. La falta de inversión deja a miles de mujeres expuestas. Sin infraestructura, sin personal capacitado y sin seguimiento, las políticas no funcionan. La seguridad de las mujeres debe ocupar un lugar central en la agenda pública. No como promesa, sino como acción sostenida. Párrafo 2. Uno de los principales destinos de esta inversión debe ser la creación y mantenimiento de refugios seguros. Muchas mujeres no denuncian porque no tienen a dónde ir. Permanecer en el mismo espacio que el agresor incrementa el peligro. Los refugios ofrecen protección inmediata y confidencial. También brindan apoyo psicológico y legal. Sin estos espacios, la salida de la violencia se vuelve casi imposible. La protección comienza con un lugar seguro. Párrafo 3. La inversión también debe alcanzar a los servicios de salud mental. Las secuelas de la violencia no desaparecen con la denuncia. El trauma permanece y necesita atención profesional. El acompañamiento psicológico es fundamental para la recuperación. Sin apoyo emocional, muchas mujeres regresan al entorno violento. No por debilidad, sino por falta de alternativas. Cuidar la salud mental también es prevenir futuros riesgos. Párrafo 4. La tecnología puede ser una gran aliada en la protección de las mujeres. Sistemas de alerta, aplicaciones de emergencia y monitoreo electrónico funcionan cuando se implementan correctamente. Pero para eso se necesita inversión constante. Herramientas sin mantenimiento pierden efectividad. La seguridad digital debe adaptarse a la realidad de cada territorio. Usar la tecnología con enfoque de género salva tiempo. Y en estos casos, el tiempo salva vidas. Párrafo 5. Invertir en capacitación es otro punto esencial. Policías, jueces y personal de salud necesitan formación continua. La violencia de género tiene dinámicas específicas que deben ser comprendidas. Sin capacitación, se repiten errores graves. Se minimiza el riesgo y se revictimiza a la mujer. La formación no puede ser superficial ni ocasional. Debe ser permanente y obligatoria. La protección empieza con profesionales preparados. Párrafo 6. La prevención también requiere inversión en independencia económica. Muchas mujeres permanecen en relaciones violentas por dependencia financiera. Programas de empleo, capacitación laboral y acceso a recursos son herramientas de protección. La autonomía reduce el control del agresor. Una mujer con recursos tiene más opciones. La seguridad no es solo física. También es económica y social. Párrafo 7. Las campañas de sensibilización necesitan financiamiento real. Informar salva vidas.
Cuando las mujeres conocen sus derechos, pueden actuar. Cuando la sociedad reconoce la violencia, puede intervenir. Las campañas no deben ser esporádicas ni simbólicas. Deben ser continuas y accesibles. La prevención se construye con información clara y constante. El silencio es terreno fértil para la violencia. Párrafo 8. Invertir en seguridad implica también evaluar resultados. Las políticas deben ser monitoreadas y ajustadas. No basta con implementar programas. Es necesario medir su impacto real. Escuchar a las mujeres es clave en este proceso. Sus experiencias revelan fallas y aciertos. La inversión eficaz es aquella que se corrige y mejora. La vida de las mujeres exige responsabilidad. Párrafo 9. La falta de inversión tiene consecuencias directas. Menos recursos significan menos protección. Menos seguimiento implica más riesgo. Cada presupuesto reducido es una señal peligrosa. La seguridad de las mujeres no puede depender de prioridades cambiantes. Debe ser una política sostenida en el tiempo. La prevención necesita continuidad para funcionar. Sin ella, la violencia se repite. Párrafo 10. Invertir en la seguridad de las mujeres es invertir en una sociedad más justa. Es reconocer que la vida de las mujeres importa. Que su protección no es negociable. Que la prevención es posible cuando hay recursos y compromiso. El feminicidio puede evitarse, pero solo si la seguridad deja de ser una promesa y se convierte en una realidad concreta. Parte 5. Conclusión. Prevenir el feminicidio es una responsabilidad colectiva. Párrafo 1. El feminicidio no es un hecho aislado ni imprevisible. Es el resultado de una cadena de violencias que se fue fortaleciendo con el tiempo. Cada agresión ignorada, cada denuncia desatendida y cada silencio social contribuyen al desenlace. Comprender esto cambia la forma de enfrentar el problema. La prevención no empieza después de la tragedia. Empieza mucho antes, cuando aún hay posibilidad de actuar. Párrafo 2. A lo largo de esta historia quedó claro que el asesinato casi nunca es la primera violencia. Antes hubo señales, advertencias y pedidos de ayuda. Ignorar esas señales es una forma de complicidad involuntaria. La violencia de género no se detiene sola. Necesita intervención. Necesita decisión. Necesita compromiso real de toda la sociedad. Párrafo 3. El Estado tiene un papel fundamental, pero no exclusivo. Las instituciones deben proteger, actuar rápido y garantizar seguridad. Sin embargo, la prevención también depende del entorno social. Familias, amistades y comunidades pueden ser redes de apoyo. Escuchar, creer y acompañar son acciones poderosas. Muchas veces, una sola persona puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Párrafo 4. La educación es una herramienta clave para romper el ciclo de la violencia. Enseñar a identificar conductas abusivas salva vidas. Promover relaciones basadas en el respeto y la igualdad previene futuras agresiones. Cambiar patrones culturales no es inmediato, pero es necesario. Sin ese cambio profundo, la violencia seguirá repitiéndose de generación en generación. Párrafo 5. Invertir en la seguridad de las mujeres no es una opción, es una urgencia. Refugios, acompañamiento psicológico y protección efectiva deben ser garantizados. Las políticas públicas necesitan recursos y continuidad. La prevención no puede depender de voluntades temporales. La vida de las mujeres exige acciones sostenidas y responsables. Párrafo 6. Escuchar a las mujeres es una forma de prevención. Creer en sus relatos, respetar sus tiempos y ofrecer apoyo real fortalece la protección. La revictimización institucional solo agrava el riesgo. La violencia se combate con empatía y acción. Cada mujer protegida confirma que la prevención funciona. Párrafo 7. La impunidad alimenta la violencia. Cuando los agresores no enfrentan consecuencias, el mensaje es devastador. La justicia debe ser rápida, firme y efectiva. Castigar no es solo sancionar, es prevenir nuevas agresiones. Un sistema que responde con claridad protege a las víctimas y disuade al agresor. Párrafo 8.
Prevenir el feminicidio también implica responsabilidad individual. No mirar hacia otro lado. No justificar la violencia. No minimizar el miedo de una mujer. Cada gesto de apoyo importa. Cada acción cuenta. La prevención se construye con decisiones cotidianas. Párrafo 9. El feminicidio puede evitarse porque no ocurre de manera repentina. Ocurre cuando fallan los sistemas de protección. Ocurre cuando el miedo no es escuchado. Ocurre cuando la violencia se normaliza. Romper ese proceso es posible. Pero requiere voluntad, recursos y conciencia. Párrafo 10. Prevenir el feminicidio es una responsabilidad colectiva. Es una lucha por la vida, la dignidad y la justicia. No se trata solo de números o estadísticas. Se trata de mujeres reales, con historias, sueños y derechos. Reconocer que este crimen puede evitarse es el primer paso. Actuar es el siguiente. Y es urgente.